¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jorge Estrada y este es el canal de la comunidad de la Nueva Patria desde México. Y bueno, para variar, estoy acompañado de Antonio Rosales, nuestro compañero en la Nueva Patria Medios. Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto en saludarte, Jorge. Pues aquí muy contento de tener la posibilidad de contar con este espacio para comentar y reflexionar sobre temas de interés latinoamericano y mexicano. Mientras tanto, a mí me gustaría, Antonio, y nuestra amable audiencia que nos está siguiendo, que tratáramos este tema, qué está ocurriendo realmente en Cuba, porque se habla incluso, bueno, esto yo me di cuenta apenas el domingo, el lunes pasado, así que, pero también me llamó la atención que el domingo pasado, estamos hablando del 11 de julio, Ujú. el presidente Evo Morales hace una alerta a través de Twitter, precisamente, donde habla de un segundo plan Cóndor. Entonces empecé a hacer como una especie de relación. No estoy seguro, para eso obviamente quiero contar con tu ayuda para que descifremos un poquito qué está pasando en Cuba realmente. Se habla, te repito, de que la gente salió a protestar por la escasez de alimentos, pero bueno, todos sabemos que el antecedente está en el bloqueo económico en Cuba. Pero ¿qué está pasando en estos momentos y por qué desde Miami, los cubanos que residen en Miami, están poniendo esta alerta internacional? Eh, a mí me gustaría saber tu opinión, Antonio, por favor, adelante. Claro que sí, gracias, Jorge. Muchas gracias a toda la audiencia que está compartiendo este espacio y esperemos que resulte de su interés. Les invitamos a que se informen porque si bien es cierto, nosotros hacemos un esfuerzo por lograr llevar a ustedes esta información y nuestras reflexiones, es muy importante que también ustedes investiguen y conformen su imagen y la concepción de los aspectos que comentamos aquí y en otros medios alternativos también. Eh, una breve reflexión a propósito de la Operación Cóndor 2. Sí, El antecedente más inmediato es la Operación Cóndor en general, sin número, que durante los años 60 y 70 los gobiernos de Estados Unidos y aliados en los ejércitos y las fuerzas de derecha en Latinoamérica llevaron a cabo golpes de Estado para posicionar en los diferentes países, desde Argentina, es decir, desde la Patagonia, sí. hasta Centroamérica, pasando por el Caribe, a gobiernos afines a los intereses de las transnacionales y de los grupos conservadores de esos países. La Operación Cóndor 2 tiene este calificativo porque, bueno, también busca desestabilizar a los gobiernos latinoamericanos, pero a través de otros mecanismos. No deja de usarse la fuerza, no deja de usarse los golpes que apoyándose en los militares puedan llevarse a cabo, sino que las estrategias ahora se han diversificado o se han complementado, dada la realidad de las redes sociales y de la influencia que los medios de información tienen en la creación de una narrativa que la percepción colectiva, la percepción de las personas que no están muy bien informadas, sino que caen en las redes de estos medios, son fácilmente sujetos de manipulación. Sí, A eso se refiere esta operación Cóndor 2. ya. Ahora, esto está ocurriendo en América Latina, particularmente en el caso de Cuba, con este hashtag o etiqueta, como lo podemos decir en español, de SOS Cuba, que empezó a circular hace unos días, especialistas como este
Julián Macías Tobar. Julián Macías Tobar, efectivamente, que es el responsable de las redes sociales de Podemos en España. Él tiene un sitio que se llama Pandemia Digital y lo pueden seguir en su Twitter, Sí. Que da mucha información sobre esto. Le interesa mucho desenmascarar la manipulación que se hace a través de las redes sociales para posicionar ciertos temas que le interesa a la ultraderecha poner en boga. Sí. Precisamente sobre el tema de Cuba, él hace un análisis de más de 2 millones de twitters, de tweets que se canalizaron en primer lugar o como primera fase en torno a un aumento de los casos de COVID en Cuba. En un día fallecieron 31 personas y 8 de ellos en la provincia de Matanzas. Sí. Esto fue bien capitalizado, lamentablemente, fíjense cómo es la necropolítica, que también en México se utiliza y en otros países, que no es el análisis y la reflexión, sino es a partir de las muertes, a partir de la parte negativa, de la parte dolorosa, que la derecha se posiciona. En este caso, se habló como la primera etapa de ese SOS Cuba, de un crecimiento de la pandemia y prácticamente un desmantelamiento del sistema de salud en Cuba, que se estaba viendo rebasado ante el incremento de los casos del COVID. La segunda etapa fue que se apropiaron figuras reconocidas a nivel internacional, cantantes y que han estado de acuerdo con las políticas derechistas en Colombia, en Chile, en España, en Estados Unidos y particularmente en Miami, donde la mayor parte de esta migración anticastrista llegó para establecerse ahí. Empezaron a divulgar y a contribuir de tal manera que esta etiqueta o hashtag SOS Cuba se convirtió en un trending topic en todo el mundo. Sí. O sea, de buenas a primeras se convirtió en esa invitación para que millones en el mundo la compartieran. Sí, fíjate, Antonio, de hecho, algo que menciona Julián Macías es que la campaña comenzó siendo un llamamiento a la solidaridad hacia un pueblo que estaba pasando por momentos complicados, para luego convertirse en una campaña de ataque hacia las instituciones políticas de Cuba, con arremetidas contra los comunistas y socialistas. Y esto tiene que ver precisamente con lo que tú estás mencionando, sobre todo son campañas que emergen desde la ultraderecha y que lo que intentan, obviamente, es golpetear, digámoslo en estos términos, a los gobiernos progresistas. Yo no digo que Cuba sea un gobierno progresista, porque es muy complicado hablar de la política en Cuba. Bueno, al menos yo omito un poco el tema, pero sí me interesa mucho lo que está pasando. Entonces, realmente los sucesos que se están dando y que desde Miami los marielitos, es decir, los cubanos que se fueron a vivir a Miami y que están en contra del régimen de Fidel Castro, pues son quienes han estado dándole visibilidad a nivel internacional a estas protestas de miles de cubanos, pero realmente, ¿cuál será la realidad? Pues precisamente con el disfraz de invitar a que se asistiera de manera humanitaria, dadas las condiciones que el sistema de salud en Cuba estaba teniendo, un serio deterioro desde su perspectiva, es que se acerca un poco a lo que esa campaña humanitaria, recordarán ustedes que hubo en Venezuela, sí, cuando se decía que el gobierno de Nicolás Maduro hacía pasar hambres, no les daba medicamentos, los enfermos estaban, antes de la pandemia incluso, y que esto convocó
hasta a un grupo de cantantes, artistas y todo, que se Sí, hicieron un concierto para recaudar fondos. Entonces, con ese disfraz es que se hace la invitación, como muy bien y atinadamente lo señalabas tú, Jorge, en torno a la solidaridad con Cuba. Esto derivó después en la gente que salió a las calles. La gente en sí, Cuba que inicialmente empezó con movilizaciones pequeñas, pero que empezó a crecer y que pues se convirtió no en una expresión popular abierta, porque pues la Revolución Cubana o el régimen actual en Cuba tiene miles de seguidores. O sea, sí, Cuba es un país que tiene poco más de 11 millones de habitantes y hay una población importante. No les podría yo decir o exactamente precisar que sea mayoría, pero sí claro. la simpatía con lo que ha ocurrido desde 1959 hasta hoy en Cuba tiene a generaciones que la apoyan y que la favorecen. Sí, sobre todo que a pesar que me gustaría que ahorita habláramos de ese tema, Antonio, que a pesar del bloqueo económico impuesto desde el 1958-60 por las políticas estadounidenses, y a pesar de este régimen castrista, Cuba ha tenido desarrollo en muchos Así campos, es. por ejemplo, en la medicina, por ejemplo, en la ciencia, etcétera, etcétera, en la educación. Pero realmente yo pienso que pues la derecha y estos que defienden estas políticas, porque también se dio, por ejemplo, hablábamos de la introducción del Plan Cóndor para incluso instaurar el régimen neoliberal, ¿no? Empezando con los Golden Boys, etcétera, etcétera, que ya luego, y ya han sido temas que hemos abordado en este sentido, pero ya hasta se me fue la pregunta que te iba a hacer. Esto forma parte de una cadena de sucesos que pudiera pensarse puede desencadenar en una intervención ya a ojos vistos dentro de la isla. Bueno, ese siempre ha sido el sueño de los que quieren regresar a la Cuba de los casinos, a la Cuba de la prostitución, Sí, a la Cuba de los pequeños propietarios del ron, de la caña, de las principales producciones, de la principal recursos o la producción de los diferentes recursos que la isla tiene. Recordemos la invasión a Bahía de Cochinos, que fue repelida a principios de la década de los 60 por la mayoría que estaba en favor del recientemente establecido en ese entonces gobierno de los Barbudos, encabezado por Fidel Castro, pero que siguen manteniendo esa ilusión de regresar a una Cuba que ya no representa nada de lo que ellos dejaron tras de sí cuando salieron huyendo después de que desde la Sierra Maestra bajaron Fidel, el Che, Cienfuegos y etcétera, una otra gran cantidad de revolucionarios o de personas, luchadores sociales que estaban identificados con las causas de las mayorías. En claro. realidad, yo, yo preguntaría, ¿por qué en este momento surge esto? ¿Por qué de buenas a primeras, si no hay una coyuntura específica que en Cuba determine como el retiro de Raúl Castro, la elección de un nuevo presidente, etcétera? No hay un momento que determine o que claramente podamos identificar por qué resurge estas tendencias de invitar a Estados Unidos para que realice una invasión al territorio cubano. ¿Por qué pasa esto en estos momentos? ¿Cuál sería la Eh, respuesta?
Es una respuesta compleja. Yo voy a apuntar algunos elementos que considero de los cuales podríamos partir para hacer un análisis más profundo en otros momentos, en otros Claro, programas, en otros espacios, pero apuntaría algunos elementos. Recordemos que durante el gobierno de Obama, del presidente Obama, el presidente actual, Joe Biden, fue vicepresidente. sí, Cuando Obama tuvo el gobierno, se acercó, buscó un descongelamiento de la relación con Cuba. Abrieron ambos gobiernos en La Habana y en Washington, D.C., oficinas de representación. sí, Se permitieron los vuelos charter de Estados Unidos a La Habana y viceversa. En fin, se trabajó en este contexto. Incluso hay imágenes de Obama en la Plaza de la Revolución con el fondo de Martí atrás de él. sí, Esto, obviamente, con el cambio de gobierno, con el presidente Donald Trump, pues él llegó y dijo, esto no más, le dio marcha atrás a todo esto que se había instrumentado y hasta ahí llegó. A sí, mediados de junio hubo una resolución que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, que ya por más de 20 años la ha llevado a cabo. Con 183 votos se aprobó una resolución que pedía al gobierno de Estados Unidos el fin del bloqueo económico que casi por 60 años se tiene ya sobre la isla. En esa sí, ocasión solamente Estados Unidos e Israel votaron en contra y se tuvieron 3 abstenciones: Colombia, Ucrania y otro país que se me escapa por ahí. Bien, mayoritariamente la Asamblea General, como lo ha hecho en 20 años o más atrás, pidieron o exigieron el fin del bloqueo estadounidense sobre la isla. Cuando nosotros vemos las carencias y el racionamiento que en diversas películas podemos ver de alimentos, de azúcar, de café, de diferentes alimentos de primera necesidad en Cuba, pasamos por alto que hay un bloqueo y que un país tan pequeño ha tenido que fabricar. Cuando llegaron al gobierno y que Fidel dijo, somos un país socialista, ante la presión estadounidense, tuvo que decirlo, tuvo que aceptarlo, y allí empezó el bloqueo. sí, Tuvieron que fabricar desde un tornillo, desde el elemento básico, porque no podían importar claro, absolutamente nada. nada, En ese entonces la Unión Soviética les proporcionó ayuda financiera y les compraba azúcar, que era el principal producto en ese entonces de exportación de Cuba, pero Estados Unidos está a unas cuantas millas de claro, la isla y la Unión Soviética en ese entonces estaba a muy miles de lejos, kilómetros de sí, distancia. Entonces, tenemos que tener el contexto de este bloqueo, porque además Estados Unidos lo ha ido haciendo cada vez más sofisticado. No solo impide que se comercialicen productos entre Estados Unidos y Cuba, sino además castiga, penaliza, multa o bloquea a las empresas de otros países, incluso europeos, que se atrevan España, a hacer Francia, comercio, que ¿no? se atrevan a hacer comercio o intercambiar productos o bienes y servicios con Cuba. O sea, Claro, ha habido presiones fuertes para que los españoles, aunque hay hoteles, el Barceló en España, perdón, de España en Cuba, y hay una afluencia muy fuerte de turismo europeo a la isla. De todas maneras, Estados Unidos ejerce una presión muy fuerte para que esto no se logre. Entonces, claro, ese racionamiento que muchas veces vemos en las películas o que sabemos que existe, es real.
pero tiene una razón de ser. Sin embargo, fíjense ustedes, nuestros países no pueden verse en el espejo cubano porque por lo menos en Cuba tienen los satisfactores mínimos necesarios diariamente, empezando por los niños y así sucesivamente los adultos de la tercera edad y los jóvenes para satisfacer sus necesidades más inmediatas. Y como Claro, bien lo apuntabas tú, Jorge, la salud, la educación, en tecnología, ahora están trabajando en varias, por lo menos dicen 3 a 5 diferentes vacunas contra el COVID. sí, Y esto lo ha logrado Cuba desarrollándose desde adentro, claro, gracias a la preparación de sus profesionistas. El presidente López Obrador habló recientemente y agradeció a Cuba el envío de médicos cuando recién empezó la pandemia en México y que se tuvo rápidamente que reconvertir hospitales, terminar hospitales de construir y generar toda la infraestructura gracias a la cual la pandemia ha sido bien controlada en México, pero en agradecimiento a los médicos que llegaron en el momento más oportuno de Cuba para apoyar los esfuerzos del gobierno mexicano. Es decir, es un problema más complejo que lo que a veces de manera simple los análisis, entre comillas, de la derecha dejan ver. claro. Sí, y absolutamente el tema del COVID pues fue el pretexto, porque digo, si hablamos de cifras, pues Cuba se encuentra muchísimo muy lejos de los países que encabezan las cifras de mortandad y de contagios. Por ejemplo, en Estados Unidos, 185 muertes y 10.337 contagios por cada 100.000 habitantes. Brasil, 252 decesos y 9.027 casos, o India con 29 decesos y 2.270 respectivamente, etcétera, etcétera. Entonces, pues el tema del Claro. COVID fue solamente el pretexto. Así que, bueno, pues vamos a estar al tanto de lo que siga pasando pues tratar de informarles lo más oportunamente posible. Antonio, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, como siempre, esta es tu casa, y pues que nos hayas puesto sobre todo en el contexto. Hay mucho todavía que ahondar sobre el tema, porque hay muchas ramificaciones, incluso desde el origen, de dónde viene todo esto, y el tema pues sería profundizar en cada uno de estos ramajes, ¿no? Pero por lo pronto, Claro. bueno, para Yo ponernos nada en más contexto. cerraría, perdón Sí, Jorge, nada adelante. más cerraría con lo siguiente. Eh, en la votación que hubo en la resolución a la que me referí antes, se pensaba que el gobierno de Biden podía haberse abstenido como lo hizo el gobierno de Obama en su momento, cuando esa misma resolución durante su gobierno fue aprobada por la mayoría de los países representados en las Naciones Unidas y en ese entonces el gobierno de Obama se abstuvo. Entonces, para cerrar, el contexto actual es presión sobre el gobierno de Biden para que no intente o no piense, o a lo mejor están analizando una estrategia diferente con Cuba y bajo la bandera de la violación de los derechos de los detenidos de conciencia que están en la isla, los opositores que no tienen libertad para expresarse y todo esto, están desarmando con estos argumentos cualquier posibilidad, por más tibia que ésta sea, de que el presidente Joe Biden y su gobierno pretenda continuar o retomar lo que el gobierno de Obama hizo en su relación con Cuba. Sí, así es. Bueno, pues ahí está. Gracias, Antonio. Y Gracias nos a ti. vemos. Bueno, ojalá que este pequeño esbozo de lo que está sucediendo en Cuba, pues sea de su interés y obviamente para que continúen con nosotros sobre el tema. Nos vemos en el próximo. Yo soy Jorge Estrada y este es el canal de la Comunidad de la Nueva Patria. Hasta la próxima. Bye.
Gracias.